Lo primero, quería deciros que estoy encantada de estar aquí, de volver a veros y daros las gracias a todos los que habéis dicho tantas lindeces de mí, especialmente a María Antonia, que se ha pasado. Pero sí, muchísimas gracias. Emilio, has hecho una pregunta magnífica, que es ¿qué espera un autor de un lector? Pues lo que espera el autor es que la otra persona, que al otro lado haya alguien que comparta tus emociones, que comparta tus angustias, que comparta tus dudas, que comparta tus búsquedas, ¿no? Tus emociones, tus sentimientos. Yo creo que es lo que espera un lector también cuando lee, que al otro lado, encontrar a alguien que al otro lado comparta sus emociones, sus angustias, es lo mismo. Aquí estamos hablando toda la mañana del lector social, que es obvio, está clarísimo a qué os referís, pero si pensáis bien, si os fijáis bien, en definitiva, leer siempre es una lectura social, en cierto sentido, ¿no? Por muy solos que estemos, lo paradójico, porque la vida y la realidad es totalmente paradójica, es que leer es una actividad muy solitaria, escribir es una actividad muy solitaria y al mismo tiempo pues es absolutamente social, porque lo que buscas al hacerlo es compartir. Y gracias además a eso que compartimos a través de la lectura, nos salvamos, quiero decir, nos salvamos como individuos, nos salvamos como sociedades incluso, ¿no? A esa trenza de lectores y escritores, que a su vez son también lectores, pues que pasa a lo largo de los siglos, pues gracias a eso sabemos de las ideas de otros, sabemos que no estamos solos. Hay una foto absolutamente maravillosa durante los bombardeos de Londres, en el año 41-42, y es una biblioteca destruida. Es una foto en blanco y negro que me encanta, quizá la conozcáis. Una biblioteca totalmente destruida, hay un montón de una verdadera torre de cascotes en medio, ¿no? Y no tiene techo y quedan las paredes. Y en esa torre de cascotes hay 3 hombres, cada uno en una de las paredes, que están todavía con los libros, la biblioteca. Entonces están separados, no se están hablando entre ellos, pero uno está buscando, escogiendo entre los lomos, ya digo, el techo roto, todo subido en precario en los cascotes y tal, está mirando los lomos, otro está sacando un libro, otro está leyendo un libro, ¿no? Entonces, pues para mí es un ejemplo de lo que es la lectura, ¿no? En aquel momento absolutamente oscuro y álgido del horror y de la oscuridad en la historia del mundo, en donde parecía que se estaba llegando al apocalipsis, porque os recuerdo que era el momento en donde Hitler estaba conquistándolo todo, pues esta gente no se evadía buscando la lectura, intentaba saber que hay otro mundo, que hay otra gente que opina como ellos, que hay una realidad humana más allá del horror, ¿no? Y un futuro. Así que yo creo que entonces, si leer y escribir es comunicación, qué maravilla que haya además cosas que lo potencien, ¿no? Es decir, clubs de lectura tradicionales que siempre lo han potenciado, y ahora con las nuevas tecnologías estos clubs que todavía yo creo que pueden potenciar, como muy bien decía María Antonia, una deglución y un disfrute de la lectura mayor y un compartir esa lectura. Por cierto que no se ha hablado aquí de un valor que yo creo que es importantísimo y que estaba en el primer punto y no lo habéis contado, que es el del disfrute. No han salido los datos del disfrute. Evidentemente, porque hay que preguntarle a la gente si te ha gustado o no, y tendríais miedo, lo habéis quitado por mí, vamos. Ha sido una censura por mí. Absurda, debo deciros, porque llevo 34 años publicando y sé muy bien que no todo el mundo, vamos, como lectora también, que a no todo el mundo le gustan los mismos libros ni tienen por qué gustarles. Y además, debo decir que este tipo de actividades, me gustaría saber esos datos, porque este tipo de actividades tiene ese valor importantísimo de fomentar el disfrute, la alegría, que decía María Antonia, de leer, aunque el libro no guste. Porque una de las cosas más placenteras, a mí que soy una lectora apasionada también, es discutir con alguien al que sí le gusta y que a ti no te gusta, y entonces pasarte horas diciendo por qué sí y por qué no, ¿no? Entonces eso fideliza a la hora de seguir leyendo, a la hora de seguir, te guste o no te guste, si ese club está bien hecho, es estupendo. Y me gustarían los datos de esa primera parte, que es muy importante. Entonces,
Entonces, aparte de eso, yo he hecho, como decía también María Antonia antes, he hecho muchos clubs, he hecho varios ya en las redes, a través de Facebook y tal. Creo que hay una diferencia con este que he hecho y es que este ha estado mejor hecho, porque es maravilloso contar con todo ese equipo, todo ese esfuerzo, todo ese material detrás, todo ese trabajo de otra gente y con María Antonia, que ha sido formidable, francamente, ¿no? Entonces creo que se ha llegado a más que los clubs que yo he organizado por mi cuenta, yo no daba abasto ni llegaba tanto. Tan así, tan esa más, bueno, yo lo he pasado fenomenal, pero es que incluso, esto es una anécdota, pero no creo que sea baladí, una de las cosas que se dijeron en el club, yo voy a sacar una cosa que voy a poner en la novela que estoy haciendo ahora, que es la segunda parte de Lágrimas. Y me lo ha dado una lectora, porque además en estos clubs también que se fomenta la propia creatividad. Leer es un acto creativo, pero discutir sobre la lectura es un acto sumamente creativo también, ¿no? Entonces, me ha encantado como experiencia y creo que es mucho mejor que las propias que yo he tenido, ¿no? Una cosita, como decía Flori, de las tecnologías y tal. Esto es un detalle menor, pero que creo que es un fastidio el vehículo técnico de Facebook, es un fastidio. O sea, por un lado es potentísimo y por otro lado es un rollo, porque en mi caso, por ejemplo, mi página de Facebook tiene un peso tremendo porque hay cantidad de cosas colgadas, hay 18.000 personas, 18.000 tengo que publican y todo eso pesa muchísimo, nos colgábamos muchísimo al entrar, así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y luego he pensado que posiblemente, esto es una cosa menor, pero en fin, posiblemente lo que habría que hacer es hacerse perfiles nuevos, incluso el autor también, porque no tienes entonces, no te cuelgas, ¿no? O sea, hacerlo todos nuevos para que funcione mejor, porque realmente a mí me fue incómodo, me incomodó mucho, porque me perdía, no conseguía ver las estas. Y por último, pues nada, solo decir que a mí me ha parecido maravilloso desde siempre, ya lo dije en Badajoz y se lo dije a ellos, se lo dije a Javier, se lo dije a Luis, cuando empezamos a hablar de esto. Yo llevo como 3 años o 4 años casi, digamos, que dando gritos en el desierto sobre la necesidad realmente de adaptarnos y de remar a favor de las nuevas tecnologías y no en contra. Javier ha dicho que, bueno, que al principio eran resistentes al cambio. Lo de resistentes al cambio me parece un eufemismo. El mundo de la industria del libro, digamos, y todo lo que está alrededor, pues ha boicoteado el libro electrónico en una actitud que a mí me ha parecido siempre suicida, porque con eso lo que se ha dejado es un campo enorme al crecimiento de la piratería. Yo no sé si ya no hemos perdido la batalla, de hecho, de esta novela de Nube de Lágrimas, de Lágrimas en la lluvia, cuando salió hace 2 años, en los primeros 4 meses, y en uno solo de los sitios en donde se pirateaba mi novela, que hay 20.000, claro, en uno solo que habían tenido el descaro de poner un contador, habían descargado 4.700 copias piratas en uno solo de los sitios en 4 meses. Ahora, en estos 2 años se ha multiplicado todavía esa piratería. Entonces, yo no sé si ya hemos perdido la guerra por desidia y por imbecilidad, realmente. Entonces, afortunadamente queda por lo menos la parte pública, en donde se puede actuar, rescatar las bibliotecas para el futuro, que además, y para todos nosotros, porque las necesitamos, porque necesitamos ese trabajo, ¿no?, de mediación con los libros y con la cultura. Entonces, pues solo daros las gracias a todos los que estáis interviniendo en esto, no solo por esta experiencia en sí, sino por estar ahí, pues poniendo camino en donde no hay nada. O sea que me ha encantado, insisto.